Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. Dicho esto, en otros términos equivalentes, Dios tomó nuestros pecados y los colocó sobre Jesús el Cristo, el Hijo del Altísimo. Luego tomó la justicia de Cristo y nos la dio en cambio por nuestros pecados. Esto justamente es lo que significa justificación. Por causa de la propiciación que hizo Cristo, Dios ahora está en libertad de declararnos justos de manera instantánea e irrevocable a cualquier hombre, varón y varona, que ponga su fe en Cristo como Salvador. Dios declara que esta persona es justa delante de Él, como es justo su Hijo amado Jesucristo. Esta es nuestra nueva posición delante de Dios por la gracia que Dios ha decidido regalarnos. Pero veamos cuál es la mala interpretación que dividió a la iglesia. Sin embargo, es muy importante que entendamos precisamente el significado de la palabra justificar, tal como se usa en el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia entre ser declarado justo por Dios y llegar a ser realmente justo en la conducta diaria. Lo primero ocurre instantáneamente en el momento en que creemos en Cristo y establecemos para siempre la aceptación del que cree y su posición ante los ojos de Dios. Dios jamás podrá volver a ver al creyente en Cristo de algún modo que no sea a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Es decir, cuando Dios nos ve a nosotros, no ve nuestras flaquezas de carácter, no ve nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestros pecados, sino ve a su Hijo amado Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros para satisfacer la justicia divina y ha permitido que el amor de Dios pueda perdonarnos. El que podamos llegar a ser justos en nuestra conducta diaria es un proceso de toda la vida, que comienza cuando llegamos a ser hijos de Dios y culmina el día en que nosotros lleguemos a ser como Jesús el Cristo, cuando nosotros entremos en su eterna presencia. Pero sea que vayamos progresando en la perfección de nuestra vida diaria o no, eso no altera el hecho de que Dios continúa considerándonos como absolutamente justos por causa de nuestra unión con Cristo. La más grande división que jamás haya habido en el cristianismo surgió de la confusión sobre este mismo asunto de la diferencia entre ser declarado justo y ser realmente justo en la conducta. Esta división llegó a conocerse con el nombre de la Reforma, que fue justamente la que tuvo lugar cuando Martín Lutero decidió separarse de la Iglesia Católica y obligó a hacer un nuevo enfoque a dos grandes verdades de las cuales se había abusado. La primera, que la justificación es exclusivamente una obra de Dios por medio de la cual Dios le imparte al alma del creyente la irrevocable justicia de Cristo. Y la segunda, que la justicia de Cristo la recibe el hombre en el momento de su salvación y en base a la fe sola. Lutero y la reforma de la Iglesia. Vamos a considerar esta parte. El monje alemán Martín Lutero fue un catalizador que hizo que se produjera la reforma. La teología de su tiempo enseñaba que la justificación significa que cuando uno profesa fe en Cristo, Dios le declara perdonados todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero es entonces cuando uno tiene que entrar en un proceso para obtener perdón y justificación continuamente, por medio de su propia vida religiosa, el cual dura toda la vida. En ese proceso se incluía la necesidad de buenas obras, la negación de sí mismo, la penitencia en la forma de castigo y dolor que uno mismo podía infligirse, las oraciones, la confesión, las limosnas, el culto y cuantas obras fueran necesarias, según eso, para ganar
la salvación. A pesar del cuidadoso cumplimiento de todas estas cosas, Lutero luchó continuamente con un sentimiento de insuficiencia espiritual. Finalmente, estando en desesperación, decidió ir a Roma, al centro de la fe cristiana, y ahí cumplió un acto de penitencia y dolor que le aliviaría su atribulada conciencia. Mientras subía de rodillas las gradas que conducen a la Basílica de San Pedro en Roma, y se preguntaba si todo eso le podía dar la paz espiritual que buscaba, se mantuvo en su mente un versículo del libro de Romanos que dice justamente: el justo por la fe vivirá. Y esto también tiene una correlación en el libro de Joel. No había ningún modo en que Lutero pudiera establecer una ecuación entre lo que estaba haciendo en ese instante de su vida y la vida de fe. Él estaba viviendo por las obras y buscando mejorar su justicia ante los ojos de Dios únicamente mediante los méritos humanos. Que eso es justamente lo que hemos tratado de hacer toda la vida. A pesar de que Dios nos ha regalado la salvación a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, nosotros queremos quitarle méritos a ese acto tan sublime de Cristo y queremos hacer obras que nos lleven a conseguir la salvación. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos: si yo puedo, por medio de mis obras, ganarme la salvación, ¿para qué necesitaría a Jesús el Cristo? La respuesta está en la misma pregunta.